7:30 de la mañana, ¿qué tal amigos? Ayer vivimos una fiesta democrática, tenemos ya nuevas autoridades y seguramente la presidenta del Congreso estará dando su respectivo saludo a los nuevos alcaldes y presidentes regionales que gobernarán en los próximos años. Pero además de ello, aquí en el Congreso las actividades continúan. Esta semana será intensa, varios ministros han sido citados a diferentes comisiones. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver los titulares del día. Citaciones de magistrados a comisiones investigadoras no denotan confrontación entre Parlamento y Poder Judicial, así lo aseguró titular del Poder Legislativo. Empresarios en productos energéticos e hidrocarburos demandaron ventanilla única para agilizar inversiones, fue ante Grupo Especial del Legislativo. Falta de colaboración de Asamblea Nacional de Rectores en implementación de nueva ley universitaria no impedirá su cese, así lo aseguró titular de Comisión de Educación. Convertir aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial permitiría dinamizar actividad comercial en la selva de Junín, así lo aseguró congresista Johnny Cárdenas. Presidentes regionales de Loreto y Ucayali sustentaron sus presupuestos para el 2015 ante Comisión de Presupuesto. Fue en sesión descentralizada realizada en Iquitos. A fin de mes, el Pleno del Congreso elegirá al nuevo defensor del pueblo, así lo aseguró el vocero de la bancada de Unión Regional, Mariano Portugal. Dijo que la comisión especial que evalúa a los aspirantes al cargo acordaron dejar solo 5 candidatos. Estos son Eduardo Vega, actual defensor del pueblo, Víctor Gastón Soto, Walter Gutiérrez y el quinto será sugerido por el representante de Perú Posible. Los postulantes serán nuevamente evaluados esta semana o la próxima cuando se reúna la comisión especial, previa convocatoria de la presidencia del Congreso. A criterio de Mariano Portugal, el perfil del próximo defensor del pueblo debe ser muy proactivo en la defensa de los derechos humanos, así como la prevención y mediación de los conflictos sociales. Bien, vamos con más información. Las citaciones a magistrados por parte de las comisiones investigadoras no pueden ser consideradas como una confrontación entre el Congreso y el Poder Judicial. Así lo precisó la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. Tenemos la nota. La titular del Poder Legislativo precisó que recibió un documento de parte del presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, saludando sus declaraciones en el sentido de respeto a la independencia de los fueros. Solórzano Flores reiteró que el Congreso no hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo no veo ningún conflicto en el Poder Judicial y el Congreso de la República. Por ejemplo, en el caso de la Comisión ANCAS, el Congreso de la República está en la facultad de investigar a los funcionarios públicos, pero el Congreso de la República no va a hacer ni hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. La titular del Parlamento también se refirió a la pretendida citación al presidente de la República, Ollanta Humala, por parte de la Comisión López Meneses. Al respecto dijo que es respetuosa de las decisiones y acuerdos que toman los grupos de trabajo, sin embargo recordó que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ya se había pronunciado al respecto. Las comisiones se manejan solas, es decir, el acuerdo que tomen legalmente y democráticamente los parlamentarios con su presidente y con sus integrantes, ellos respetan la presidencia, a quien ellos convoquen, a quien ellos citen, y la Premier ha respondido a la comisión. Pero el presidente tiene su prerrogativa, ¿no? Efectivamente, la Premier ha hecho su respaldo en un artículo, creo que es el 117 de la Constitución Política. De otro lado, Solórzano Flores fue enfática al señalar que el grado de relación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo es de coordinación y no de sumisión. Y la agenda parlamentaria la hacemos en el Parlamento, con los congresistas. Por supuesto que el Parlamento también agenda proyectos del Ejecutivo que vienen con carácter de urgencia, que son muchas veces los que solicitan los propios parlamentarios, ¿no? En entrevista a Radio Nacional, la titular del Poder Legislativo reiteró su compromiso de mejorar la imagen del Parlamento. Hay buena voluntad de los congresistas de estar dispuestos a acercarse a la población, los recibimos en el Parlamento, la semana de representación es importante
y la celeridad en el caso, por ejemplo, de algunas denuncias. Es importante que da la respuesta inmediata, porque muchas veces cuando esto demora, entonces es ahí donde la población pierde esa confianza, ¿no? Respecto a la agenda legislativa, afirmó su posición de aplicar una agenda legislativa expeditiva. Dijo que ello se logra gracias al consenso al que se llega con los representantes de las 9 bancadas en la Junta de Portavoces. Agregó que de esta manera se verán temas como el nuevo Código del Niño y el Adolescente. Adelantó que oportunamente se realizará un pleno temático para abordar proyectos que atañen a la mujer y su problemática. En el Parlamento, a pesar que tenemos nosotros esta norma que permite o que prácticamente obliga a los partidos a que tengan la participación del 30% en las listas de mujeres. Respecto a restablecer el Senado en el Congreso de la República, anotó que no existen los votos suficientes para poder aprobar esa reforma constitucional. Sobre la supresión del voto preferencial, dijo que muchos parlamentarios serán fruto del voto preferencial y que algunos de ellos estaban en contra de lo que plantea su bancada. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. El ataque narcoterrorista a un vehículo policial que trasladaba material electoral en Ayacucho, dejando el saldo de 2 muertos y varios heridos, fue condenado por la titular del Legislativo. Calificó el hecho como un sabotaje a la democracia. Veamos. No permitir este sabotaje a la democracia, ¿no? Estamos el día domingo todos con un deber de elegir a nuestras autoridades y este tipo de atentados, tenemos incluso policías heridos, no podemos permitir que el día de hoy se haga un sabotaje a la democracia y hago un llamado a las autoridades para que esto se vea de manera rápida, ¿no? Y esto que no puede quedar definitivamente impune, ¿no? Sobre este condenable hecho también se pronunciaron los parlamentarios que condenaron el cobarde ataque narcoterrorista. Lamentaron que este tipo de hechos vuelvan a enlutar a la familia policial. Escuchemos sus expresiones. En primer lugar, yo quiero lamentar la pérdida de vida de 2 policías y los policías que están heridos. Quiero expresar a su familiar nuestra solidaridad y nuestro pesar por lo que ha pasado, y quiero además decirle a toda la población peruana de que hay que acudir al proceso electoral con absoluta seguridad, porque estoy seguro que el gobierno tiene las armas suficientes como para darnos seguridad y tranquilidad del proceso electoral del día domingo. Un hecho que nos preocupa mucho, mis condolencias a la Policía Nacional del Perú por esas pérdidas humanas y además ahora reflexionar sobre este tema, porque lo que se ha producido hoy día en la madrugada es justamente el ataque a una distribución de material electoral. Entonces es un tema grave, un tema que tiene una simbología para las personas que han hecho esta emboscada. Ellos quieren demostrar que siguen presentes en la zona de declarar en emergencia, en el BRAE, y que tienen ideología política, y que no son simples narcotraficantes, son narcoterroristas. Nosotros queremos empezar remarcando el rechazo total a estos malos elementos, narcoterrorismo, que quiere dañar el proceso electoral de un día cívico de este domingo, de la designación y elección de nuestras autoridades municipales y regionales, donde la policía, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, están haciendo una lucha frontal. Hay un servicio de inteligencia que se ha incrementado y nosotros aprovechar la Cámara de ustedes para llamar a la población en general, mediante los medios de comunicación, a que participen masivamente en este día cívico, en esta acción electoral. No se han tomado las precauciones del caso, a mi modo de ver, y a partir de ahora el Ejército y la Fuerza Armada y la Policía que participan en las elecciones, porque las van a resguardar de acuerdo a ley, pues deben tener mucho cuidado. Por suerte, en el resto del país está muy tranquilo. Es un atentado claramente que viene de gente que no quiere que se lleven a cabo las elecciones, ¿no? Y que obviamente tiene una determinada ideología. De tal manera que yo pienso que eso hay que controlarlo y hay que tomarlo muy en cuenta y hay que tomar acciones. El ministro del Interior ya debe estar analizando eso. Sería bueno que lo convocan al ministro del Interior aquí al Congreso para que dé una explicación, así como está luchando contra la delincuencia, que está muy bien, que está haciendo operativos, ¿qué está haciendo en el tema del terrorismo? 7:40 de la mañana, representantes del sector empresarial energético e hidrocarburos demandaron una ventanilla única para agilizar las inversiones en este sector. Fue ante el Grupo Especial del Legislativo
que preside el congresista Virgilio Acuña. A continuación, el informe. Ante la demanda de los empresarios del rubro energético e hidrocarburos para terminar con la denominada permisología que impide realizar más y mejores inversiones en el sector, el titular del Grupo Especial sobre Inversión en Minería, Hidrocarburos y Energía, Virgilio Acuña Peralta, anunció que convocarán a los ministros del Ambiente, Energía y Minas para tratar la problemática de este gremio y reactivar la inversión del sector privado. Ministro de Agricultura escuche, que el ANA escuche, que el Ministerio de Cultura escuche lo que está pasando con el patrimonio y con los otros ministerios también. A lo mejor Transportes también tiene que estar enterado de toda esta relación que existe con los diferentes ministerios. Los parlamentarios y empresarios, organismos cooperantes y representantes de las empresas mineras coincidieron en la necesidad de destrabar los trámites burocráticos y la sobreregulación que frena la inversión privada, por lo que se planteó la creación de una ventanilla única. Mientras el Estado no sea socio de las empresas, seguiremos decreciendo. Y mientras la OEFA se concentre en un aspecto y no en el otro, seguiremos decreciendo. Y mientras pase lo mismo con el ANA, seguiremos decreciendo. Aquí hay un rol fundamental que los políticos y sobre todo la gente del sector ejecutivo hablan de destrabar, pero no proceden a destrabar. No dan los pasos necesarios. Yo comprendo que hay tendencias al interior del propio Ejecutivo, hay ministerios encontrados en cuanto a las posiciones que se deben tomar. La demanda diaria es de 150.000 barriles diarios aproximadamente, la producción aproximadamente 70.000, es decir, tenemos que importar alrededor de 60.000 barriles diarios de petróleo. En tal sentido, los representantes de las empresas que participaron del evento como Barrick, Antamina, Yanacocha, Buenaventura, así como funcionarios de Perú Petro y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, consideraron que es momento de dar soluciones que permitan el fomento de la inversión minera, energética e hidrocarburos a través del valor compartido, enfocado a identificar y expandir conexiones entre el progreso económico y social, además de lograr mayor interrelación con el Estado. Informó Susana Espinosa, Central Noticias del Congreso. El congresista Johnny Cárdenas presentó un proyecto de ley para convertir al aeródromo de Mazamari en Junín en un aeropuerto comercial. Indicó que el objetivo es dinamizar la zona de la Selva Central. Escuchemos de qué se trata. Creo que es importante que este aeródromo pueda utilizarse nuevamente, repito, como un aeródromo comercial. Esperemos en todo caso que en su momento las actividades que vamos desarrollando con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, con CORPAC y las municipalidades y el gobierno regional puedan surgir efecto para que de una vez por todas podamos tener en este caso un aeródromo de nivel 5 para que se puedan desarrollar los vuelos comerciales. Para que pueda tener este nivel 5, que justamente cumple los estándares de seguridad para realizar los vuelos comerciales, se necesita una torre de control. Esta torre de control tiene que ser acompañado por un camión bomberos. Este camión bomberos, lógicamente, es un equipo que es muy costoso, pero que ya se tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le están dando el tratamiento debido y lo están poniendo en valor. En lo que se refiere a la torre de control, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del área de la Dirección Aeronáutica, están haciendo un perfil. Lógicamente, estos dos pudieran elevar el nivel y creemos que definitivamente se podrían ya desarrollar los vuelos comerciales. Los gremios pesqueros solicitaron la creación de una comisión multisectorial a fin de analizar el reglamento de ordenamiento pesquero del calamar gigante o pota. Fue en un foro realizado en el Congreso. Veamos. El congresista Ángel Neira y la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales organizaron el foro Pesquería de la Pota en el Perú, en donde solicitaron la creación de una comisión multisectorial que revise el reglamento pesquero de la pota. Que participen los actores, todos los actores, tanto pesca artesanal, industrial, o sea, todos tienen derecho al beneficio del mar. Claro, con el ente rector que los ordena, los regulariza, para que también no lo vamos a depredar. Neira agregó que la pota se consolida como el segundo rubro más importante del sector pesquero y necesita soluciones adecuadas
con la relación a las alternativas tecnológicas existentes como el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Lo que se necesita es primero tener flotas, o sea, invertir en flotas, incentivar la construcción de flotas. El parlamentario se comprometió a emitir los oficios correspondientes para atender los pedidos hechos por los gremios pesqueros. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone regular el uso de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos fue objeto de una serie de observaciones en la Comisión de Defensa. Escuchemos por qué. Luego de escuchar la exposición de Derek Latorre Bosa, Superintendente Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, los legisladores que integran la Comisión de Defensa Nacional se mostraron preocupados al considerar que se pretende regular el mercado de armas, entre otros aspectos. Si son armas que no tienen licencia, porque no les quieren otorgar la licencia, no se le quiere otorgar licencia, y después las incautamos como si fuesen armas producto de que la tengan los delincuentes y los criminales. Sin embargo, el titular de la SUCAMEC negó que se quiera desarmar a la población, al tiempo que precisó que el objetivo es establecer un mecanismo de control civil adecuado, que incluye armas de uso particular de los miembros de las fuerzas del orden, además de evitar el desvío del destino de explosivos al mercado negro o informal. Antecedentes penales históricos por terrorismo o por otros delitos no van a permitir que estas personas tengan acceso a armas de fuego. Entonces, eso ya está contenido en el primer guión que se señalaba. Otro tema, el de reincidencia en delitos dolosos. Señores congresistas a través de la presidencia, es muy importante evitar que estas personas que han incurrido reiteradamente en delitos no puedan acceder al uso de armas de fuego. Informó que en el Perú los casos de atentados contra la vida, tanto homicidios como lesiones, han sido perpetrados por agresores que tenían 2 armas con licencias otorgadas para defensa personal. Por ello, el proyecto plantea la licencia única de uso de armas de fuego por persona, tarjetas de propiedad por arma y la ampliación del plazo de vigencia de licencias a 3 años. Dijo que al fortalecer las funciones de control y fiscalización, habrá más seguridad ciudadana y se dará un mejor servicio al usuario. Informó Central de Noticias del Congreso. La 20ª conferencia de la COP20 a realizarse del 1 al 12 de diciembre en Lima será explicado por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Con ese propósito acudirá hoy a la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos la nota. El anuncio lo hizo la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Lourdes Alcorta Suero, en la sesión desarrollada en la sala Raúl Porras Barnechea. El ministro Pulgar Vidal deberá informar los avances y los pormenores de la organización del importante evento, el cual congregará a cientos de especialistas en la materia. La COP es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cuenta con 195 países firmantes. El Perú firmó la convención en 1992 y la ratificó el año siguiente. Entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. De otro lado, gracias a un tratado aprobado, 700 millones de yenes japoneses serán donados al gobierno del Perú por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, con el propósito de contribuir a la implementación del proyecto para el mejoramiento de equipos para la gestión de riesgo de desastres. Asimismo, se aprobó el tratado para formalizar los términos y condiciones para el otorgamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo de una cooperación técnica no reembolsable a favor del Perú para el proyecto de regularización de reservas de pueblos indígenas en aislamiento, cuyo monto estimado asciende a $1.250.000. Finalmente, la Comisión aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de resolución legislativa 379, lo cual tiene por objetivo reconocer la personalidad jurídica internacional de la Corte Penal Internacional. Central de Noticias del Congreso. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio, sepa cómo puede acceder al fondo editorial. El Congreso de la República cuenta con un fondo editorial que tiene a su cargo la publicación de libros de diversos temas: político, jurídico, social y cultural. El Fondo Editorial del Congreso divulga obras que contribuyen a ampliar la reflexión ciudadana sobre cultura peruana, política, así como tradiciones e historia de personajes ilustres de la nación. Pero además edita textos sobre la acción legislativa,
de control y de representación. También prioriza la publicación de libros que contribuyen a la consolidación de un pensamiento nacional y universal. La producción del fondo se divide en 6 series. Visiones del Perú. Publica síntesis e imágenes sobre el Perú en la era global. Reconocimientos. Rinde homenaje a las comunidades étnicas, personajes e instituciones fundamentales de la peruanidad. Pensamiento peruano. Rescata la obra de aquellos hombres cuya reflexión ha resultado decisiva para generar nuevas aproximaciones críticas a la realidad peruana. Estudios jurídicos. Publica temas jurídicos y constitucionales de la nación. Documentos parlamentarios. Difunde el trabajo de las comisiones parlamentarias y textos sobre la marcha de la agenda legislativa. Congreso de la República e Inquisición del Perú. Publica temas sobre la historia y el desarrollo institucional del Congreso de la República y la Inquisición en el Perú. Usted puede encontrar información sobre las publicaciones del fondo editorial, sus precios y cómo adquirir los libros en la página web del Congreso. Ingresa a www.congreso.gov.pe, haz clic en el link Proyección Cultural y luego en Fondo Editorial. Finalmente, ingresa a cualquiera de las opciones Catálogo o Buscador. También puedes enviar un correo a fondoeditorial@congreso.gov.pe o si quieres llamar al 311-7777, anexo 7846 o visitar las oficinas del Fondo Editorial en Girón Guayaga 358 Lima. La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Los ingresos obtenidos de la venta de los libros son destinados exclusivamente a la publicación de nuevas obras. Además, el Fondo Editorial del Congreso de la República organiza talleres, coloquios y conferencias relacionados a su labor editorial. y 52 de la mañana tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué opina sobre la reelección de algunas autoridades regionales y municipales que fueron denunciadas por actos de corrupción? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a una pausa y regresamos con más información en CNC Matinal. Antes los dejamos con la agenda legislativa. Ocho en punto de la mañana, es momento de revisar los titulares del día. Citaciones de magistrados a comisiones investigadoras no denotan confrontación entre Parlamento y Poder Judicial, así lo aseguró titular del Poder Legislativo. Empresarios en productos energéticos e hidrocarburos demandaron ventanilla única para agilizar inversiones. Fue ante Grupo Especial del Legislativo. Falta de colaboración de Asamblea Nacional de Rectores en implementación de nueva ley universitaria no impedirá su cese, así lo aseguró titular de Comisión de Educación. Convertir Aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial permitiría dinamizar actividad comercial en la selva de Junín, así lo aseguró congresista Johnny Cárdenas.
presidentes regionales de Loreto y Ucayali sustentaron sus presupuestos para el 2015 ante Comisión de Presupuesto. Fue en sesión descentralizada realizada en Iquitos. Un total de 30 efectivos policiales podrían ser separados de la institución por haber servido a la mafia de Rodolfo Orellana. Así lo adelantó el presidente de este grupo de trabajo, Vicente Ceballos. Dijo que esta información la brindó el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores, durante su presentación ante la Comisión Congresal que investiga al prófugo empresario. Ceballos indicó que Orellana no ha salido del país y por ello su búsqueda continúa a nivel nacional. Indicó además que el total de investigados por su comisión asciende a 86 personas y que a estas se sumaron otras 36 entre funcionarios públicos y privados. Finalmente, Ceballos cuestionó el hecho que la asesora técnica María Roncalla Loaiza aún siga trabajando en el Congreso a pesar de las denuncias en su contra por haber trabajado con Rodolfo Orellana. Vamos con más información. Las citaciones a magistrados por parte de las comisiones investigadoras no pueden ser consideradas como una confrontación entre el Congreso y el Poder Judicial, así lo precisó la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. Tenemos la nota. La titular del Poder Legislativo precisó que recibió un documento de parte del presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, saludando sus declaraciones en el sentido de respeto a la independencia de los fueros. Solórzano Flores reiteró que el Congreso no hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo no veo ningún conflicto en el Poder Judicial y el Congreso de la República. Por ejemplo, en el caso de la Comisión ANCAS, el Congreso de la República está en la facultad de investigar a los funcionarios públicos, pero el Congreso de la República no va a hacer ni hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. La titular del Parlamento también se refirió a la pretendida citación al presidente de la República, Ollanta Humala, por parte de la Comisión López Meneses. Al respecto dijo que es respetuosa de las decisiones y acuerdos que toman los grupos de trabajo. Sin embargo, recordó que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ya se había pronunciado al respecto. Las comisiones se manejan solas, es decir, el acuerdo que tomen legalmente y democráticamente los parlamentarios con su presidente y con sus integrantes, ellos respetan la presidencia, a quien ellos convoquen, a quien ellos citen, y la Premier ha respondido a la comisión. Pero el presidente tiene su prerrogativa, ¿no? Efectivamente, la Premier ha hecho su respaldo en un artículo, creo que es el 117 de la Constitución Política. De otro lado, Solórzano Flores fue enfática al señalar que el grado de relación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo es de coordinación y no de sumisión. Y la agenda parlamentaria la hacemos en el Parlamento, con los congresistas. Por supuesto que el Parlamento también agenda proyectos del Ejecutivo que vienen con carácter de urgencia, que son muchas veces los que solicitan los propios parlamentarios, ¿no? En entrevista a Radio Nacional, la titular del Poder Legislativo reiteró su compromiso de mejorar la imagen del Parlamento. Hay buena voluntad de los congresistas de estar dispuestos a acercarse a la población, los recibimos en el Parlamento, la semana de representación es importante y la celeridad en el caso, por ejemplo, de algunas denuncias, es importante que da la respuesta inmediata, porque muchas veces cuando esto demora, entonces es ahí donde la población pierde esa confianza, ¿no? Respecto a la agenda legislativa, afirmó su posición de aplicar una agenda legislativa expeditiva. Dijo que ello se logra gracias al consenso al que se llega con los representantes de las 9 bancadas en la Junta de Portavoces. Agregó que de esta manera se verán temas como el nuevo Código del Niño y el Adolescente. Adelantó que oportunamente se realizará un pleno temático para abordar proyectos que atañen a la mujer y su problemática. En el Parlamento, a pesar que tenemos nosotros esta norma que permite o que prácticamente obliga a los partidos a que tengan la participación del 30% en las listas de mujeres. Respecto a restablecer el Senado en el Congreso de la República, anotó que no existen los votos suficientes para poder aprobar esa reforma constitucional. Sobre la supresión del voto preferencial, dijo que muchos parlamentarios serán fruto del voto preferencial y que algunos de ellos estaban en contra de lo que plantea su bancada. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso.
El ataque narcoterrorista a un vehículo policial que trasladaba material electoral en Ayacucho, dejando el saldo de 2 muertos y varios heridos, fue condenado por la titular del Legislativo. Calificó el hecho como un sabotaje a la democracia. Veamos. No permitir este sabotaje a la democracia, ¿no? Estamos el día domingo todos con un deber de elegir a nuestras autoridades y este tipo de atentados, y tenemos incluso policías heridos, no podemos permitir que el día de hoy se haga un sabotaje a la democracia y hago un llamado a las autoridades para que esto se vea de manera rápida, ¿no? Y esto que no puede quedar definitivamente impune, ¿no? Y sobre este condenable hecho también se pronunciaron los parlamentarios que condenaron el cobarde ataque narcoterrorista. Lamentaron que este tipo de hechos vuelvan a enlutar a la familia policial. Escuchemos sus expresiones. En primer lugar, yo quiero lamentar la pérdida de vida de 2 policías y los policías que están heridos. Quiero expresar a su familiar nuestra solidaridad y nuestro pesar por lo que ha pasado, y quiero además decirle a toda la población peruana de que hay que acudir al proceso electoral con absoluta seguridad, porque estoy seguro que el gobierno tiene las armas suficientes como para darnos seguridad y tranquilidad del proceso electoral del día domingo. Un hecho que nos preocupa mucho, mis condolencias a la Policía Nacional del Perú por esas pérdidas humanas, y además ahora reflexionar sobre este tema, porque lo que se ha producido hoy día en la madrugada es justamente el ataque a una distribución de material electoral. Entonces es un tema grave, un tema que tiene una simbología para las personas que han hecho esta emboscada. Ellos quieren demostrar que siguen presentes en la zona de declarar en emergencia, en el BRAE, y que tienen ideología política, y que no son simples narcotraficantes, son narcoterroristas. Nosotros queremos empezar remarcando el rechazo total a estos malos elementos, narcoterrorismo, que quiere dañar el proceso electoral de un día cívico, de este domingo, de la designación y elección de nuestras autoridades municipales y regionales, donde la policía, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, están haciendo una lucha frontal. Hay un servicio de inteligencia que se ha incrementado, y nosotros aprovechar la Cámara de ustedes para llamar a la población en general, mediante los medios de comunicación, a que participen masivamente en este día cívico, en esta acción electoral. No se han tomado las precauciones del caso, a mi modo de ver, y a partir de ahora el Ejército y la Fuerza Armada y la Policía que participan en las elecciones, porque las van a resguardar de acuerdo a ley, pues deben tener mucho cuidado. Por suerte, el resto del país está muy tranquilo. Es un atentado claramente que viene de gente que no quiere que se lleven a cabo las elecciones, ¿no? Y que obviamente tiene una determinada ideología. De tal manera que yo pienso que eso hay que controlarlo y hay que tomarlo muy en cuenta y hay que tomar acciones. El ministro del Interior ya debe estar analizando eso. Sería bueno que lo convocan al ministro del Interior aquí al Congreso para que dé una explicación, así como está luchando contra la delincuencia, que está muy bien, que está haciendo operativos, ¿qué está haciendo en el tema del terrorismo? 8:08 de la mañana, representantes del sector empresarial energético e hidrocarburos demandaron una ventanilla única para agilizar las inversiones en este sector. Fue ante el grupo especial del Legislativo que preside el congresista Virgilio Acuña. A continuación el informe. Ante la demanda de los empresarios del rubro energético e hidrocarburos para terminar con la denominada permisología que impide realizar más y mejores inversiones en el sector, el titular del Grupo Especial sobre Inversión en Minería, Hidrocarburos y Energía, Virgilio Acuña Peralta, anunció que convocarán a los ministros del Ambiente, Energía y Minas para tratar la problemática de este gremio y reactivar la inversión del sector privado. El ministro de Agricultura escuche, que el ANA escuche, que el Ministerio de Cultura escuche lo que está pasando con el patrimonio y con los otros ministerios también. A lo mejor Transportes también tiene que estar enterado de toda esta relación que existe con los diferentes ministerios. Los parlamentarios y empresarios, organismos cooperantes y representantes de las empresas mineras coincidieron en la necesidad de destrabar los trámites burocráticos y la sobreregulación que frena la inversión privada, por lo que se planteó la creación de una ventanilla única. Mientras el Estado no sea socio de las empresas, seguiremos decreciendo. Y mientras la OEFA se concentre en un aspecto y no en el otro, seguiremos decreciendo.
Y mientras pase lo mismo con el ANA, seguiremos decreciendo. Aquí hay un rol fundamental que los políticos y sobre todo la gente del sector ejecutivo hablan de destrabar, pero no proceden a destrabar. No dan los pasos necesarios. Yo comprendo que hay tendencias al interior del propio Ejecutivo, hay ministerios encontrados en cuanto a las posiciones que se deben tomar. La demanda diaria es de 150.000 barriles diarios aproximadamente, la producción aproximadamente 70.000, es decir, tenemos que importar alrededor de 60.000 barriles diarios de petróleo. En tal sentido, los representantes de las empresas que participaron del evento como Barrick, Antamina, Yanacocha, Buenaventura, así como funcionarios de Perú Petro y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, consideraron que es momento de dar soluciones que permitan el fomento de la inversión minera, energética e hidrocarburos a través del valor compartido, enfocado a identificar y expandir conexiones entre el progreso económico y social, además de lograr mayor interrelación con el Estado. Informó Susana Espinosa, Central Noticias del Congreso. La denuncia contra los directivos de la Asamblea Nacional de Rectores por obstruir la implementación de la nueva ley universitaria fue explicada por el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora. Escuchemos sus declaraciones. Pidió mayor severidad al Ministerio de Educación en su denuncia contra la Asamblea Nacional de Rectores por obstruir la implementación de la nueva ley universitaria. El titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora, lamentó que la ANR pretenda obstruir el proceso de liquidación de la entidad negándose a entregar información. Es una buena noticia que la Procuraduría del Ministerio de Educación haya hecho esta denuncia penal, pero discrepo porque podría haber sido más severa en el sentido de que ellos están usurpando funciones, porque han emitido resoluciones luego de la promulgación de la ley. El CONAFU ha estado cobrando dinero para procesos de admisión en universidades con autorización provisional, y todo esto es simplemente reírse de la ley. Como se sabe, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la ANR por desobediencia a la autoridad y demora de actos funcionales en agravio del Estado. El congresista Mora explicó que los funcionarios de esta institución se negaron a colaborar con el grupo de trabajo que tiene a su cargo el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo y financiero de la Asamblea. Lo que no quieren es dejar las prebendas que tenían. ¿Qué información pues pretendan no esconder? No olvidemos que ellos todavía tienen ingresos por carnet universitario, tienen ingresos por otorgamiento de grados y títulos, que ahora debe asumirlo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, según la ley nueva, es el rector de todo el sistema. Así que no hacerle caso a la ley, burlarse del Ministerio de Educación, porque así lo ha hecho. Daniel Mora consideró también que el Ministerio de Educación podría tomar posesión de las instalaciones que está usando la ANR, que pertenece a la Superintendencia de Bienes Estatales. El Ministerio podría haber entrado con mandato judicial, un mandato de fiscal, y entrar a la ANR, con un juez, con la ayuda de una disposición del fiscal, porque tiene la ley a su favor. Así que no puede nadie atrincherarse y decir yo no salgo acá, pues no me da la gana de cumplir la ley. El legislador Daniel Mora se mostró confiado en que el cese de la ANR se concretará tarde o temprano para dar paso a la SUNEDU, tal y como lo dispone la ley. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Ricardo Alba conversó con el congresista César Irupailla, nos expuso sobre la necesidad de defender la ocupación territorial de las comunidades nativas de la Amazonía. Esta es la entrevista del día. ¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la defensa de las comunidades nativas que viven en nuestra Amazonía. 3/4 partes del territorio peruano forman parte de la Amazonía. Así que de allí la enorme trascendencia. El congresista César Irupailla está con nosotros para hablar justamente sobre este tema, porque él también representa a parte de la Amazonía peruana. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente estamos preocupados porque los territorios que ocupan nuestras comunidades nativas en nuestra Amazonía tienen problemas. En ese sentido, nosotros estamos con la tarea de poder
delimitar esos territorios, cautelarlos adecuadamente y sobre todo darle la posibilidad de que la parte legal esté a favor de ellos en cuanto al uso de estos territorios. Comprendemos de que existe una serie de, digamos, irregularidades en cuanto a la utilización de esos territorios, o sobre todo en lo que se ocupa, en tanto, no solamente en la parte forestal, en la parte de maderera, sino también en la parte minera, en la parte gasífera. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de este problema y agradecemos a este gobierno porque ya tenemos la ley de la consulta previa, que es una limitante adecuada para que no exista, digamos, abuso, entre comillas, para que la utilización de esos territorios sea de una forma adecuada y una forma consensuada. En los últimos días, por ejemplo, congresista Urupay, hemos sido testigos de la deforestación que se está produciendo, esta tala indiscriminada que se produce en varias zonas de la Amazonía. ¿Qué hacer o de qué manera su proyecto puede contribuir a frenar el daño al ecosistema? Bueno, nosotros sabemos que la gente que vive en estos lugares, nuestros hermanos nativos de la Amazonía, ellos tienen mucho respeto por el medio ambiente. Y sobre todo, ellos creen que la naturaleza, que la madre naturaleza es parte de su vida, es parte de su formación integral de la vida misma. Por lo tanto, ellos tienen mucho respeto con respecto al medio ambiente y sobre todo a la naturaleza. En ese sentido, también tenemos un proyecto de ley que es sobre los servicios ambientales. Entonces, en alguna forma tenemos que ser responsables con el cuidado que tienen ese grupo de peruanos por la deforestación, cubrirle en una forma económica o dándole otro tipo de servicio para que continúen con la labor que están acostumbrados a hacer. Tal es así que hace poco hemos tenido en Ucayali el problema de la muerte de un comunero, pues, por el hecho de estar defendiendo la Amazonía y sobre todo la extracción indiscriminada de la madera. Y se seguirá haciendo estas situaciones de irregularidades siempre y cuando nosotros no tengamos pues la fuerza necesaria para tener instrumentos legales que puedan encaminarse en defensa de esta actividad. Esta defensa, tanto de nativos como de la Amazonía, nace de su persona porque usted representa justamente a la región San Martín, que es parte de nuestra Amazonía. Bueno, sí, yo soy ayacuchano, pero vivo 35 años como médico allá en la Amazonía. Conozco a los quechuas, conozco a los aguajún, conozco a los chaves y otros grupos más, otros grupos étnicos, y estamos casualmente en esa tarea de mejorar su calidad de vida, mejorar su formación. Tenemos convenio con la universidad para formar profesionales, tenemos convenios con el IAP para formar capacitación en cuanto a las plantas medicinales y otros aspectos más. Creemos que las comunidades nativas, una vez formadas, van a tener una vida propia. Al tener vida propia, se van a ser responsables de aspectos importantes en cuanto al cuidado de nuestro medio ambiente. Permítame ir a otro tema que también tiene que ver con la defensa del medio ambiente, y es este proyecto que tiene usted dentro de las numerosas iniciativas de ciudades ecológicas, ¿no?, que justamente busca la iniciativa que usted ha presentado, promover y declarar de necesidad pública, interés nacional, este tipo de ciudades. Sí, nosotros creemos que en nuestro país tenemos déficit en cuanto a vivienda. Y en las ciudades que nosotros estamos pensando, o ya tenemos proyectado, hacer que estas ciudades sean productivas. O sea, que haya artesanía, que haya turismo, que haya industria, una industria pequeña pero que responsable, y sobre todo que se utilice energías no contaminantes, ¿no?, que puede ser producidas por el aire, producidas por las fuerzas del agua o por la energía solar. Entonces, estamos en esta gran tarea de construir ciudades ecológicas, no solamente en la selva, sino también en la sierra y también en la costa. Ahora tenemos el gran proyecto en Paracas. Tenemos más de 3.300 hectáreas en la cual está encaminado ya a la formación de una ciudad ecológica, y que pronto vamos a ya tener la parte legal para poder
comenzar a avanzar en la construcción de esta gran ciudad ecológica que sería la más grande del mundo, y en la cual vamos a tener no solamente el aspecto de vivienda, sino también el aspecto de productividad en cuanto a agroindustria. Vamos a tener hasta un zoológico de 2.000 hectáreas, huertos, casa huerto que va a tener no menos de 1.000 metros cuadrados. ¿Un proyecto que apunta, digamos, a hacerlo a través del apoyo del sector privado? Bueno, evidentemente estamos trabajando con el sector privado porque hay ONG que están apoyando esta iniciativa, y sobre todo tenemos el apoyo también del gobierno regional de Ica como también del gobierno nacional. Yo le agradezco mucho, congresista, por estos alcances que nos ha dado y, por supuesto, iremos conociendo cómo va el avance de estas iniciativas. Muy bien, sí, le agradezco porque yo creo que estas iniciativas va a ser el inicio de un trabajo mayor, de un trabajo hacia el futuro, porque de esta manera vamos a comenzar a ver que en nuestro Perú podemos construir con el apoyo y consensuando con nuestra población. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil congresista, muy amable. El congresista César Irupailla Montes, entonces, contándonos del trabajo que hace él en defensa del medio ambiente y, por supuesto, también de las comunidades nativas en nuestro país. Ocho y 21 de la mañana, Perú es el tercer país más vulnerable ante el cambio climático, por lo que es importante tener una política clara para adaptarse a las modificaciones del medio ambiente. Así lo advirtió el congresista Sergio Tejada en un foro sobre este tema. Escuchemos sus argumentos. Hay estudios que indican que podríamos ser el tercer país más vulnerable, más afectado. ¿Y esto por qué? Porque primero somos un país megadiverso, con gran cantidad de microclimas, de recursos naturales, que pueden ser fácilmente afectados por cambios en la temperatura, pero también por la propia condición de vulnerabilidad de la población, por las mismas condiciones de pobreza, por el mismo abandono en el campo, que puede ocasionar que diferentes variaciones ocasionen problemas bastante serios. La labor del Parlamento en promover el debate que permita el ordenamiento territorial mediante una ley fue destacada por la congresista Verónica Mendoza. Dijo que la misma se enriquece con la participación de la población. Veamos. Venimos haciendo esfuerzos desde el Congreso con organizaciones sociales como la CNA para, por ejemplo, promover el debate y ojalá aprobación de una ley de ordenamiento territorial, una herramienta de gestión pública que nos parece fundamental para que podamos decidir participativamente desde los territorios con nuestros gobiernos locales y regionales cómo usar mejor y de manera más sostenible los recursos naturales que hay en nuestros territorios y cómo ocuparlos de manera más segura. El bicentenario de la Jura de la Independencia de Cangallo para América fue celebrada en el Congreso. Este hecho histórico se celebra mañana 7 de octubre en Ayacucho. Tenemos la nota. Con un minuto de silencio se recordó a los héroes y mártires de la primera Jura de la Independencia de Cangallo, Ayacucho. El congresista Walter Hacha señaló que esta actividad se enmarca en las celebraciones de la gesta ayacuchana que permitió la libertad hispanoamericana. Ayacucho es histórico y reconocido a nivel mundial como cuna de la libertad americana porque en su territorio también se desarrolló la batalla de Ayacucho, dando lugar a la consolidación de la independencia de América de las potencias europeas. El parlamentario ayacuchano José Urquizo consideró importantes las gestiones realizadas por las autoridades del gobierno regional de Ayacucho en la promoción de este hecho histórico que marcó la independencia de Santa Rosa de Cangallo. Que en los próximos días, el día 7 de octubre, se conmemora 200 años de un episodio de vital importancia para la reafirmación y la identidad nacional de nuestra peruanidad. Participaron también de esta ceremonia los embajadores de Nicaragua y Chile, quienes saludaron este importante hecho histórico.
Finalmente, representantes del gobierno regional de Ayacucho entregaron un reconocimiento al congresista Walter Acha por apoyar e impulsar la identidad cultural de Cangallo, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Vamos a una pausa, pero les recordamos que la pregunta del día está publicada en nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué opina sobre la reelección de algunas autoridades regionales y municipales que fueron denunciadas por actos de corrupción? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa y regresamos con más información en CNC Matinal. Los dejamos antes con la agenda legislativa. Mañana, 8:30 de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Citaciones de magistrados a comisiones investigadoras no denotan confrontación entre Parlamento y Poder Judicial, así lo aseguró titular del Poder Legislativo. Empresarios en productos energéticos e hidrocarburos demandaron ventanilla única para agilizar inversiones, fue ante Grupo Especial del Legislativo. Falta de colaboración de Asamblea Nacional de Rectores en implementación de nueva ley universitaria no impedirá su cese, así lo aseguró titular de Comisión de Educación. Convertir Aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial permitiría dinamizar actividad comercial en la selva de Junín, así lo aseguró congresista Johnny Cárdenas. Presidentes regionales de Loreto y Ucayali sustentaron sus presupuestos para el 2015 ante Comisión de Presupuesto. Fue en sesión descentralizada realizada en Iquitos. La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, recibió los saludos protocolares del embajador de Suiza y de Chile. Escuchemos sus declaraciones antes de retirarse del Palacio Legislativo. Al término de la reunión protocolar, el embajador de Suiza, Hans-Ruedi Bortis, manifestó que el próximo 13 de octubre una delegación de congresistas suizos visitarán el Congreso peruano con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales. Felicitarla, ¿no?, por el cargo y también ya con una agenda concreta, porque dentro de un par de días va a venir una delegación de la Comisión Exterior del Parlamento suizo en visita aquí en Perú, entonces allá también para allá ver un poco las posibilidades de haber una reunión con la Comisión Exterior del Parlamento del Congreso peruano. Por su parte, el embajador de Chile, Roberto Ibarra, resaltó las buenas relaciones que mantienen ambas naciones y la importancia de trabajar una agenda que permita un beneficio recíproco entre ambos países. Ratificamos la voluntad que existe de ambos parlamentos de avanzar en temas que les son de interés común, no solo en cuanto al funcionamiento y a la modernización de los parlamentos, sino también en cuanto a la relación bilateral. Para nosotros la llamada diplomacia parlamentaria es un excelente complemento a la labor que hacemos las cancillerías y los gobiernos y la sociedad civil. Consideramos que la relación entre los parlamentos de ambos países puede ayudar a impulsar muchas iniciativas de integración que son de beneficio mutuo. Visitas de alto nivel protocolar las recibidas por la Presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, una muestra clara del fortalecimiento de buenas relaciones con ambas naciones, informó Central de Noticias del Congreso. La obligación del depósito legal de una obra literaria será de los editores. También tendrán la responsabilidad de asegurar su publicación y difusión. Así lo establece el proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Cultura. Veamos. Por unanimidad fue aprobado el proyecto de ley a través del cual se modifican los artículos 2 y 9 de la Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú.
La iniciativa legislativa pretende corregir una imprecisión que tiene la actual norma sobre la actuación y responsabilidad de los sujetos intervinientes, autor, editor e impresor de obras. Con la modificación propuesta, el impresor sale de esta obligación de depósito legal de la obra impresa, quedando en responsabilidad del editor o autor cuando asuma funciones de editor realizar dicho depósito. La obligación establecida recae en las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, los editores respecto de las obras impresas, pero cuando el autor asuma la edición de su obra, deberá figurar como tal en la publicación y adicionalmente como editor. También en las obras impresas, los editores están obligados a consignar en un lugar visible de la obra la frase «Hecho del depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú», además del número de depósito. Previamente, a pedido del legislador Hugo Carrillo, se acordó realizar una sesión descentralizada el 28 de octubre en Apurímac, en el marco del aniversario de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Central de Noticias del Congreso. Los presidentes regionales de Loreto y Ucayali sustentaron sus presupuestos para el ejercicio fiscal del año 2015. Estas exposiciones se realizaron durante la sesión descentralizada que realizó la Comisión de Presupuesto en Iquitos. Veamos el informe. En la audiencia pública denominada Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, el titular de la región Loreto, al exponer su pliego del próximo año, demandó un presupuesto adicional que alcanza los 1.000 millones de soles. Planteamiento que fue respondido al final del evento por el titular de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República, Rubén Condori, quien señaló que se podía alcanzar dicho monto a través de alianzas público-privadas y concesiones. Creo que han hecho las obras todo por contrato, y eso les ha dado mayor velocidad. Son 1.000 millones más o menos. Bueno, eso solamente va a lograrse no con presupuesto público. Ahí tenemos que ver otras alternativas. Las alianzas público-privadas, la cuestión de las concesiones, que son dinero privado esencialmente. El presupuesto de Loreto para el año 2015 es de 2.771.881.000 nuevos soles, presentando un incremento promedio de 4.8% de crecimiento respecto al 2014. El titular de la región, Luis Lozano Escudero, explicó cómo se destinan los fondos para los programas sociales como Techo Digno, así como los megaproyectos. Uno de ellos, la planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado de la ciudad de Iquitos, el ferrocarril Iquitos-Yurimaguas, entre otros. Nuestra demanda solo para el 2015 es de 118 millones. En lo que respecta a gastos corrientes, por 51.495.228. Esto básicamente para seguir orientando a programas presupuestales de educación, salud y parte de la deuda social. Nosotros hemos incorporado el tema, una parte, el tema de la deuda social, ¿no? Lo que es sentencias judiciales, gasto de luto y sepelio y 25-30 años, así como CTS. A su turno, el presidente regional de Ucayali, Jorge Velázquez Portocarrero, destacó que el presupuesto asignado para el año 2015 priorizará los sectores de salud, educación y transporte. Explicó que es necesario el fortalecimiento del Hospital Regional de Pucallpa, que demandará unos 371 millones de soles. Tenemos una demanda de más de 1.004 millones de soles. Obvio, no nos van a dar de golpe, porque sabemos que el proceso de captación de fondos para inversión pública también es lento. Es esas expresiones que vienen por el control de fiscalización que nos hacen con justa razón y además porque es su obligación los congresistas para decirnos que los presidentes regionales no trabajamos. Tenemos aquí una producción de 1.004 millones de soles en expediente técnico, que lo hemos hecho con nuestros recursos. Previamente, al dar la bienvenida al presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, Kenneth Reategui del Águila, resaltó la necesidad de impulsar la labor de los investigadores, fortaleciendo el recurso humano, trabajando con los pares transfronterizos y más recursos para ampliar las especies hacia Cusco, Junín, Pasco y otros departamentos. Además de ser eficientes económicamente, también tenemos nuestros recursos naturales, necesitamos impulsar nuestros laboratorios, necesitamos fortalecer nuestros recursos humanos, ojalá también tengamos mejores salarios para nuestros investigadores, funcionarios que desarrollamos ciencia y tecnología. Cabe recordar que el presupuesto para el año fiscal 2015 asciende a 130.621 millones de nuevos soles y que cerca del 50% en el presupuesto se está destinando a los sectores de seguridad, salud y educación.
Además de exponer el presupuesto asignado para el año 2015, las autoridades regionales de Ucayali y Loreto expusieron los avances de ejecución del presupuesto del año 2014. Informó para ustedes Susana Espinosa con la cámara de Hugo Cano desde Iquitos. Las citaciones a magistrados por parte de las comisiones investigadoras no pueden ser consideradas como una confrontación entre el Congreso y el Poder Judicial. Así lo precisó la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. Tenemos la nota. La titular del Poder Legislativo precisó que recibió un documento de parte del presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, saludando sus declaraciones en el sentido de respeto a la independencia de los fueros. Solórzano Flores reiteró que el Congreso no hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo no veo ningún conflicto en el Poder Judicial y el Congreso de la República. Por ejemplo, en el caso de la Comisión ANCAS, el Congreso de la República está en la facultad de investigar a los funcionarios públicos, pero el Congreso de la República no va a hacer ni hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. La titular del Parlamento también se refirió a la pretendida citación al presidente de la República, Ollanta Humala, por parte de la Comisión López Meneses. Al respecto dijo que es respetuosa de las decisiones y acuerdos que toman los grupos de trabajo. Sin embargo, recordó que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ya se había pronunciado al respecto. Las comisiones se manejan solas, es decir, el acuerdo que tomen legalmente y democráticamente los parlamentarios con su presidente y con sus integrantes, ellos respetan la presidencia, a quien ellos convoquen, a quien ellos citen, y la Premier ha respondido a la comisión. Pero el presidente tiene su prerrogativa, ¿no? Efectivamente, la Premier ha hecho su respaldo en un artículo, creo que es el 117 de la Constitución Política. De otro lado, Solórzano Flores fue enfática al señalar que el grado de relación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo es de coordinación y no de sumisión. Y la agenda parlamentaria la hacemos en el Parlamento, con los congresistas. Por supuesto que el Parlamento también agenda proyectos del Ejecutivo que vienen con carácter de urgencia, que son muchas veces los que solicitan los propios parlamentarios, ¿no? En entrevista a Radio Nacional, la titular del Poder Legislativo reiteró su compromiso de mejorar la imagen del Parlamento. Hay buena voluntad de los congresistas de estar dispuestos a acercarse a la población, los recibimos en el Parlamento, la semana de representación es importante y la celeridad en el caso, por ejemplo, de algunas denuncias, es importante que da la respuesta inmediata, porque muchas veces cuando esto demora, entonces es ahí donde la población pierde esa confianza, ¿no? Respecto a la agenda legislativa, afirmó su posición de aplicar una agenda legislativa expeditiva. Dijo que ello se logra gracias al consenso al que se llega con los representantes de las 9 bancadas en la Junta de Portavoces. Agregó que de esta manera se verán temas como el nuevo Código del Niño y el Adolescente. Adelantó que oportunamente se realizará un pleno temático para abordar proyectos que atañen a la mujer y su problemática. En el Parlamento, a pesar que tenemos nosotros esta norma que permite o que prácticamente obliga a los partidos a que tengan la participación del 30% en las listas de mujeres. Respecto a restablecer el Senado en el Congreso de la República, anotó que no existen los votos suficientes para poder aprobar esa reforma constitucional. Sobre la supresión del voto preferencial, dijo que muchos parlamentarios serán fruto del voto preferencial y que algunos de ellos estaban en contra de lo que plantea su bancada. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. El ataque narcoterrorista a un vehículo policial que trasladaba material electoral en Ayacucho, dejando el saldo de 2 muertos y varios heridos, fue condenado por la titular del Legislativo. Calificó el hecho como un sabotaje a la democracia. Escuchemos. No permitir este sabotaje a la democracia, ¿no? Estamos el día domingo todos con un deber de elegir a nuestras autoridades y este tipo de atentados, tenemos incluso policías heridos, no podemos permitir que el día de hoy se haga un sabotaje a la democracia y hago un llamado a las autoridades para que esto se vea de manera rápida, ¿no? Y esto que no puede quedar definitivamente impune, ¿no? Sobre este condenable hecho también se pronunciaron los parlamentarios que condenaron el cobarde ataque narcoterrorista, lamentando que este tipo de hechos vuelvan a enlutar a la familia policial. Escuchemos sus expresiones. En primer lugar, yo quiero lamentar la pérdida de vida de 2 policías y los policías que están heridos,
quiero expresar a sus familiares nuestra solidaridad y nuestro pesar por lo que ha pasado, y quiero además decirle a toda la población peruana de que hay que acudir al proceso electoral con absoluta seguridad, porque estoy seguro que el gobierno tiene las armas suficientes como para darnos seguridad y tranquilidad del proceso electoral del día domingo. Un hecho que nos preocupa mucho, mis condolencias a la Policía Nacional del Perú por esas pérdidas humanas, y además ahora reflexionar sobre este tema, porque lo que se ha producido hoy día en la madrugada es justamente el ataque a una distribución de material electoral. Entonces es un tema grave, un tema que tiene una simbología para las personas que han hecho esta emboscada. Ellos quieren demostrar que siguen presentes en la zona de declarar en emergencia, en el BRAE, y que tienen ideología política, y que no son simples narcotraficantes, son narcoterroristas. Nosotros queremos empezar remarcando el rechazo total a estos malos elementos, narcoterrorismo, que quiere dañar el proceso electoral de un día cívico de este domingo, de la designación y elección de nuestras autoridades municipales y regionales, donde la policía, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, están haciendo una lucha frontal. Hay un servicio de inteligencia que se ha incrementado, y nosotros aprovechar la Cámara de ustedes para llamar a la población en general, mediante los medios de comunicación, a que participen masivamente en este día cívico, en esta acción electoral. No se han tomado las precauciones del caso, a mi modo de ver, y a partir de ahora el Ejército y la Fuerza Armada y la Policía que participan en las elecciones, porque las van a resguardar de acuerdo a ley, pues deben tener mucho cuidado. Por suerte, el resto del país está muy tranquilo. Es un atentado claramente que viene de gente que no quiere que se lleven a cabo las elecciones, ¿no? Y que obviamente tienen una determinada ideología. De tal manera que yo pienso que eso hay que controlarlo y hay que tomarlo muy en cuenta, y hay que tomar acciones. El ministro del Interior ya debe estar analizando eso. Sería bueno que lo convocan al ministro del Interior aquí al Congreso para que dé una explicación, así como está luchando contra la delincuencia, que está muy bien, que está haciendo operativos, ¿qué está haciendo en el tema del terrorismo? Representantes del sector empresarial energético e hidrocarburos demandaron una ventanilla única para agilizar las inversiones en este sector. Fue ante el grupo especial del legislativo que preside el congresista Virgilio Acuña. A continuación, la nota. Ante la demanda de los empresarios del rubro energético e hidrocarburos para terminar con la denominada permisología que impide realizar más y mejores inversiones en el sector, el titular del Grupo Especial sobre Inversión en Minería, Hidrocarburos y Energía, Virgilio Acuña Peralta, anunció que convocarán a los ministros del Ambiente, Energía y Minas para tratar la problemática de este gremio y reactivar la inversión del sector privado. Ministro de Agricultura escuche, que el ANA escuche, que el Ministerio de Cultura escuche lo que está pasando con el patrimonio, y con los otros ministerios también, a lo mejor Transportes también tiene que estar enterado de toda esta relación que existe con los diferentes ministerios. Los parlamentarios y empresarios, organismos cooperantes y representantes de las empresas mineras coincidieron en la necesidad de destrabar los trámites burocráticos y la sobreregulación que frena la inversión privada, por lo que se planteó la creación de una ventanilla única. Mientras el Estado no sea socio de las empresas, seguiremos decreciendo. Y mientras la OEFA se concentre en un aspecto y no en el otro, seguiremos decreciendo. Y mientras pase lo mismo con el ANA, seguiremos decreciendo. Aquí hay un rol fundamental que los políticos y sobre todo la gente del sector ejecutivo hablan de destrabar, pero no proceden a destrabar. No dan los pasos necesarios. Yo comprendo que hay tendencias al interior del propio Ejecutivo, hay ministerios encontrados en cuanto a las posiciones que se deben tomar. La demanda diaria es de 150.000 barriles diarios aproximadamente, la producción aproximadamente 70.000, es decir, tenemos que importar alrededor de 60.000 barriles diarios de petróleo. En tal sentido, los representantes de las empresas que participaron del evento como Barrick, Antamina, Yanacocha, Buenaventura, así como funcionarios de Perú Petro y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
consideraron que es momento de dar soluciones que permitan el fomento de la inversión minera, energética e hidrocarburos a través del valor compartido, enfocado a identificar y expandir conexiones entre el progreso económico y social, además de lograr mayor interrelación con el Estado. Informó Susana Espinosa, Centrales Noticias del Congreso. 8:48 de la mañana, el congresista Johnny Cárdenas presentó un proyecto de ley para convertir al aeródromo de Mazamari en Junín en un aeropuerto comercial. Indicó que el objetivo es dinamizar la zona de la selva central. Escuchemos. Creo que es importante que este aeródromo pueda utilizarse nuevamente, repito, como un aeródromo comercial. Esperemos en todo caso que en su momento las actividades que vamos desarrollando con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, con CORPAC y las municipalidades y el gobierno regional puedan surgir efecto para que de una vez por todas podamos tener en este caso un aeródromo de nivel 5 para que se puedan desarrollar los vuelos comerciales. Para que pueda tener este nivel 5, que justamente cumplen los estándares de seguridad para realizar los vuelos comerciales, se necesita una torre de control. Esta torre de control tiene que ser acompañado por un camión bomberos. Este camión bomberos, lógicamente, es un equipo que es muy costoso, pero que ya se tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le están dando el tratamiento debido y lo están poniendo en valor. En lo que se refiere a la torre de control, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del área de la Dirección Aeronáutica, están haciendo un perfil. Lógicamente, estos dos pudieran elevar el nivel y creemos que definitivamente se podrían ya desarrollar los vuelos comerciales. Los gremios pesqueros solicitaron la creación de una comisión multisectorial a fin de analizar el reglamento de ordenamiento pesquero del calamar gigante, o POTA. Fue en un foro realizado en el Congreso de la República. Escuchemos. El congresista Ángel Neira y la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales organizaron el foro Pesquería de la Pota en el Perú, en donde solicitaron la creación de una comisión multisectorial que revise el reglamento pesquero de la Pota. Que participen los actores, todos los actores, tanto pesca artesanal, industrial, o sea, todos tienen derecho al beneficio del mar. Claro, con el ente rector que los ordena, los regulariza, para que también no lo vamos a depredar. Neira agregó que la pota se consolida como el segundo rubro más importante del sector pesquero y necesita soluciones adecuadas con la relación a las alternativas tecnológicas existentes como el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Lo que se necesita es primero tener flotas, o sea, invertir en flotas, incentivar la construcción de flotas. El parlamentario se comprometió a emitir los oficios correspondientes para atender los pedidos hechos por los gremios pesqueros. Reconocido compositor e intérprete apurimeño Claudio Garcías Villegas, conocido como el Sureñito, fue reconocido con el Diploma de Honor del Congreso. La distinción fue promovida por el congresista John Reinaga Soto. Todos hemos escuchado este huayno que hizo popular el cómico Tulio Loza. Hoy, el Congreso de la República reconoció la trayectoria de más de 45 años en la música vernacular a su compositor e intérprete apurimeño, Claudio Garcías Villegas, el Sureñito. La distinción fue promovida por el parlamentario John Reinaga Soto, quien le entregó el Diploma de Honor del Congreso de la República en reconocimiento a su contribución en la difusión del folclor y del carnaval abanquino. Hemos recogido el clamor dentro del departamento de Purímac, la capital que es Abancay, no solo de las autoridades, sino de la población y medios de comunicación, para que en vida se le pueda reconocer a nombre del Parlamento. El Parlamento Nacional ha evaluado su trayectoria artística y el legajo como un intérprete del carnaval peruano y ha tenido a bien, en este caso la presidenta del Congreso, de darle este diploma de honor. La distinción del primer poder del Estado permitirá que el Sureñito pueda recibir una pensión de gracia por parte del Estado, toda vez que el Ministerio de Cultura exige como requisito que el artista haya tenido un reconocimiento nacional para hacerse acreedor al beneficio. Gracias. Muy pronto ya saldrá con este documento que me faltaba del Congreso, mi pensión de gracia, lo cual ahora lo requiero. He perdido la visión y estoy bien delicado de salud.
ahora es cuando necesito esa pensión de gracia para cubrir mis gastos. En su larga trayectoria, el sureñito ha recibido varios reconocimientos, entre ellos la Municipalidad Provincial de Abancay le concedió la Medalla de la Ciudad. Además, fue impulsor de la declaratoria como Patrimonio Cultural del Perú al Carnaval Abanquino, informó Central de Noticias del Congreso. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio, sepa cómo puede acceder al fondo editorial. El Congreso de la República cuenta con un fondo editorial que tiene a su cargo la publicación de libros de diversos temas: político, jurídico, social y cultural. El Fondo Editorial del Congreso divulga obras que contribuyen a ampliar la reflexión ciudadana sobre cultura peruana, política, así como tradiciones e historia de personajes ilustres de la nación. Pero además edita textos sobre la acción legislativa, de control y de representación. También prioriza la publicación de libros que contribuyen a la consolidación de un pensamiento nacional y universal. La producción del fondo se divide en 6 series. Visiones del Perú, publica síntesis e imágenes sobre el Perú en la era global. Reconocimientos, rinde homenaje a las comunidades étnicas, personajes e instituciones fundamentales de la peruanidad. Pensamiento peruano, rescata la obra de aquellos hombres cuya reflexión ha resultado decisiva para generar nuevas aproximaciones críticas a la realidad peruana. Estudios jurídicos, publica temas jurídicos y constitucionales de la nación. Documentos parlamentarios, difunde el trabajo de las comisiones parlamentarias y textos sobre la marcha de la agenda legislativa. Congreso de la República e Inquisición del Perú, publica temas sobre la historia y el desarrollo institucional del Congreso de la República y la Inquisición en el Perú. Usted puede encontrar información sobre las publicaciones del fondo editorial, sus precios y cómo adquirir los libros en la página web del Congreso. Ingresa a www.congreso.gov.pe, haz clic en el link Proyección Cultural y luego en Fondo Editorial. Finalmente, ingresa a cualquiera de las opciones Catálogo o Buscador. También puedes enviar un correo a fondoeditorial@congreso.gov.pe o si quieres llamar al 311-7777, anexo 7846 o visitar las oficinas del Fondo Editorial en Girón Guayaga 358 Lima. La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Los ingresos obtenidos de la venta de los libros son destinados exclusivamente a la publicación de nuevas obras. Además, el Fondo Editorial del Congreso de la República organiza talleres, coloquios y conferencias relacionados a su labor editorial. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué opinan sobre la reelección de algunas autoridades regionales y municipales que fueron denunciadas por actos de corrupción? Marisabel nos dice, acostumbrados a votar por el más corrupto y luego te echamos la culpa a las autoridades cuando el poder lo tenemos nosotros. Martín Lazo opina, falta de información y dejadez de los entes fiscalizadores, el pueblo ni sabe, solo vota por conveniencia. Natalia Grande nos dice, no debería permitir que ninguna persona que tenga denuncias de actos de corrupción se presente. Mita Gigante nos dice que la población no toma conciencia de a quien elige por falta de información. Rocío Escalante también opina y nos dice, solo la corrupción gana en el Perú, triste y vergonzoso, tenemos lo que merecemos. Vera Lucía también comenta, no es posible que permitan que personas con denuncias de cualquier tipo postulen. Bien amigos, llegamos al final del noticiero, gracias por acompañarnos, nos reencontramos mañana muy temprano, los dejamos con los titulares del día. Si
Citaciones de magistrados a comisiones investigadoras no denotan confrontación entre Parlamento y Poder Judicial, así lo aseguró titular del Poder Legislativo. Empresarios en productos energéticos e hidrocarburos demandaron ventanilla única para agilizar inversiones, fue ante Grupo Especial del Legislativo. Falta de colaboración de Asamblea Nacional de Rectores en implementación de nueva ley universitaria no impedirá su cese, así lo aseguró titular de Comisión de Educación. Convertir Aeródromo de Mazamari en aeropuerto comercial permitiría dinamizar actividad comercial en la selva de Junín, así lo aseguró congresista Johnny Cárdenas. Presidentes regionales de Loreto y Ucayali sustentaron sus presupuestos para el 2015 ante Comisión de Presupuesto. Fue en sesión descentralizada realizada en Iquitos.